Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos acá en este programa diferente, un poquito especial. Lo estoy haciendo desde casa, ahí están Santi, está Lucía también. Está por supuesto el programa muy nutrido de invitados para hablar de este tema que nos tiene tan interesados a todos, que es el tema del coronavirus. Por supuesto, ahora voy a explicar un poquito de qué se trata esta cuarentena preventiva. Es simplemente una decisión de responsabilidad, es por las dudas, no pasa absolutamente nada, no ha cambiado en mí nada, lo que ha cambiado es la reglamentación, así que vamos a hacer este programa como corresponde, como indica la nueva reglamentación nacional, desde acá, desde mi casa. Así que chicos, buenas noches. Santi, imagino que vos también tenés muchísima información sobre lo que está pasando en gobierno, ¿no? ¿Qué tal, Diego? Exactamente, en gobierno, bueno, pasaron de la calma inicial con la cual se tomaron el coronavirus a un estado de alarma permanente, podemos decir, porque el gobierno tomó medidas. Habló Alberto Fernández en cadena nacional, la primera cadena nacional, Diego. Vamos a estar contando los detalles de cómo va a trabajar de aquí en más el gobierno para mitigar el impacto del coronavirus, cuánta plata le va a mandar a las provincias y además, por supuesto, cómo todos los gabinetes hoy responden directamente cada área del gobierno a Alberto Fernández, cuanto hasta hace muy poquito lo hacía Ginés González García. Muy bien, sepan entender que voy a estar mirando mucho el teléfono que tengo acá en la mano. Es mi manera de comunicarme con ustedes ahí en el piso y con la producción. Es todo un desafío técnico estar haciendo el programa. Así que vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Lucía, hay varios funcionarios judiciales también cumpliendo esta cuarentena preventiva, un juez, el fiscal Rívolo también. Contame un poquito. Sí, Diego, buenas noches. Como bien dijiste, hay varios funcionarios del Poder Judicial que están cumpliendo con esta normativa de una cuarentena preventiva, entre ellos el fiscal Carlos Rívolo, por ejemplo. Pero también hubo unas acordadas de la Corte Suprema de Justicia que recomendaron todos los trámites de manera online en la medida que se pueda, con un problema bastante grave, y es que el Poder Judicial tiene una emergencia tecnológica y estructural declarada desde el año pasado, y esta situación del coronavirus parece venir un poco a paralizar al sistema judicial, donde se están recomendando la mayoría de los trámites online. Muchos tribunales están evaluando qué van a hacer con los juicios orales, porque la recomendación del máximo tribunal de justicia es que haya los espacios con menos cantidad de gente posible y hay audiencias de juicios que son muy numerosas. Les vamos a contar todos los detalles de cómo está el Poder Judicial ante esta situación del coronavirus. Y tenemos también 3 invitados, como siempre en el programa, que son especialistas en diferentes áreas de lo que tiene que ver con el coronavirus. Primero, por supuesto, el punto que tiene que ver directamente con la propagación del virus, con la enfermedad. Ahí lo estoy viendo a Claudio Suchovicki, que nos va a hablar de esta economía que también está contagiada, esta economía que de alguna manera también vibra al ritmo del coronavirus. Está Javier Fariña, que es infectólogo. Farina, él nos va a estar explicando todas las dudas que tengan sobre lo que está pasando, sobre cuáles son las maneras de cuidarse, de prevenirlo, de por qué me toca estar a mí acá haciendo el programa el día de hoy desde mi casa. Vamos a consultarlo y a evacuar todas nuestras dudas para que quede la información limpia y clara, por supuesto, de todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Y está Felipe Miguel, que es, además de jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, el encargado, el responsable de comunicar desde el punto de vista del Estado de la ciudad de Buenos Aires qué medidas se están tomando. Aquí en la ciudad de Buenos Aires es el lugar donde mayor cantidad de casos se registraron de coronavirus positivo. Tiene que ver naturalmente con la gente que volvió del exterior. Hoy se supo que hubo 4 casos también de gente que lo contrajo en la Argentina. Vamos a hablar de esa sutileza, qué significa un caso autóctono, si estos casos son autóctonos o no lo son. Así que hay mucha información. Yo en un segundito nada más voy a contarles bien de qué se trata todo esto. Esto que estoy ahí en la pantalla grande, estoy desde mi casa, está todo bien, pero quiero tomarme unos minutitos para hablar de la responsabilidad. Ese va a ser el comentario, el monólogo del día de hoy, de la responsabilidad que nos compete a todos. Así que programa súper intenso, súper especial también, un poco extraño, lo vamos a reconocer, pero arrancamos con todo para evacuar todas las dudas sobre esto que está ocurriendo en todo el mundo. Así comienza Ya Somos Grandes. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando.
2, 3, 4, hola, hola. Bueno, no sé si ya me están escuchando, me tomaron algunos segunditos para saber que estoy al aire. Tengo un pequeño delay y esto va a tratar de ser lo más prolijo posible. Cualquier cosa que ocurra de lo técnico, está Santi, ahí está Lucía, también para conversar con nuestros invitados y con alguna nota seguramente que haremos desde el exterior. Pero básicamente quería hablar un poquito de por qué de la decisión de estar acá. Hay mucha gente que me está escribiendo, mucha gente que me está preguntando. Lo primero que hay que decir es que estoy súper bien, que no tengo ningún síntoma, estoy totalmente asintomático, no tengo ningún inconveniente. Es simplemente una decisión vinculada a la responsabilidad que nos exige a cualquiera de nosotros, trabajemos en la televisión, en la radio o en cualquier lado, respetar las reglas. Desde el comienzo de esta situación del coronavirus, que ya lleva algo más de 60 días en el mundo, Guillermo Lobo, Nelson Castro y otros especialistas que me ha tocado consultar en la radio y en la televisión, nos vienen diciendo que las reglas van a ir cambiando día a día, que esta propagación es súper dinámica, que los países, los diferentes estados, incluso los más desarrollados del mundo, han ido aprendiendo con el correr de los días cuál es la mejor manera, la manera más efectiva de prevenir, de cuidarse y de hacerlo correcto. Doy simplemente un ejemplo absolutamente coloquial, pero me parece súper ilustrativo. Al principio se decía que había que estornudar en el codo, de esta manera, como nos habían enseñado en su momento en la H1N1, que también, si ustedes se acuerdan, nos había generado una situación similar. En aquel momento hasta se habló de suspender las elecciones, o incluso nos ponían boligoma en el cuarto oscuro para no tener que usar la lengua para cerrar los sobres. Bueno, lo que ocurrió es que fue cambiando la reglamentación. Yo volví de vacaciones de Estados Unidos el 1 de marzo. En aquel momento, tanto cuando volví como cuando estuve en Estados Unidos, no era un país que integraba la zona de riesgo, no estaba entre los países de zona roja, como se decía en aquel momento. Yo, por supuesto, por mi laburo y por el interés que tenemos todos sobre este tema, lo fui siguiendo permanentemente. Cuando regresé hice la consulta, no había ninguna restricción, no había la necesidad de ejercer una cuarentena o un aislamiento social preventivo, pero hoy cambiaron las reglas. Lo escuchaban ustedes hace un rato al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de una cadena nacional, contando cuál era la nueva reglamentación a partir del día de hoy que debíamos respetar todos los que fuéramos argentinos, los que estuviéramos en este país, incluso los extranjeros también. Estados Unidos fue declarado como zona de riesgo hace algunas horas y por lo tanto entre esa declaración que hizo el Estado argentino y la cadena nacional de Alberto Fernández, que si bien salió a las 21:15, el contenido de esa cadena nacional nosotros los periodistas ya lo conocíamos desde más temprano. Lo que hicimos ahí en Canal 3, en TN, en Telenoche, fue consultar a diferentes especialistas por esta zona gris que quedaba justamente porque yo no había estado nunca en una zona de riesgo, porque tanto en los momentos en los que estuve como en el momento en el que regresé al país, Estados Unidos todavía no estaba incluido en esa lista. Algunos especialistas dijeron que no era necesario, que al no haber estado yo en una zona de riesgo declarada no era necesaria la cuarentena preventiva, y otros especialistas dijeron que si bien había una zona de riesgo, tal vez lo ideal era tomar la precaución y ejercer la cuarentena hasta el final. ¿Qué es hasta el final? 14 días desde tu regreso al país. En mi caso y en el de muchos se cumple el día domingo, justamente. Entonces, más allá de que yo podía no quedarme en cuarentena o que estaba la duda planteada, decidimos con la gente de Telenoche, cosa que fue apoyada por TN y por Radio Mitre también, tomar la decisión de la máxima prudencia posible. Si hay una duda, lo que hay que hacer es curarse en salud, nunca mejor dicho que en este caso, y entonces tomamos la decisión de cumplir lo que a partir de hoy exige el Estado argentino. Mucha gente se asustó en un comienzo, incluso hasta familiares míos, mi abuela, mis tíos, mi viejo me escribieron. Lo vuelvo a decir y agradezco mucho la preocupación. Estoy perfectamente bien, no tengo absolutamente nada, no tengo ni tuve ningún síntoma en ningún momento, no estuve en contacto ni con ningún caso sospechoso ni con ningún caso positivo. Es simplemente que cambió la reglamentación y nos acogimos a ella. Una duda era, bueno, pero durante todos estos días estuviste yendo a Telenoche, estuviste yendo a la radio. Sí, claro, en ese momento no había nada que indicara que yo debía hacer lo contrario, pero como dice ahí, la responsabilidad es nuestra, cumplamos las reglas. No es lo más cómodo del mundo tener que estar en tu casa,
sin infraestructura, en este caso necesaria para salir al aire. En este momento es muy difícil para mí la comunicación con ustedes. Yo escucho lo que yo estoy diciendo mientras lo digo y eso dificulta. Seguramente ustedes podrán observar que hay un poquito de delay. Estoy con el teléfono permanentemente en la mano para comunicarme con los que están ahí en el piso y en el control, pero me parece que también es una manera desde nuestro pequeñísimo lugar, porque está todo el mundo, igual que todos nosotros, los líderes más poderosos, los líderes menos poderosos, los más simpáticos, los más antipáticos, los más cuestionados, los menos cuestionados, están todos en la misma, los periodistas de todo el mundo, los médicos, enfermeros y personal no médico de los hospitales de todo el mundo están cumpliendo y actualizándose permanentemente con las novedades, y es muy importante que lo cumplamos. Nelson Castro me dijo hace unos días, es imposible que podamos resolver esta situación, resolver este problema, si no ejercemos con absoluta y plena conciencia, todos como ciudadanos, el cumplimiento de las reglas. Es lo que estamos haciendo, no es lo ideal, no es lo más cómodo. La tecnología por suerte permite que la mayoría de los trabajos, entiendo que habrá alguno que no se pueda, pero la mayoría de los trabajos se pueden realizar de manera remota, el famoso home office. Y bueno, hemos tomado esta decisión simplemente para cumplir Diego, con las reglas. discúlpame. No cambió nada en mi cuerpo, no tuve ningún síntoma, no tuve ningún contacto en peligro, pero sí lo que pasa es que hay que cumplir las nuevas reglas. Decime, Santi. Vamos a ir, Diego, ahora si te parece, con Franco Mercuriali, que está en la redacción central de TN con la última información, lo último que hay del coronavirus, y enseguida venimos con Diego Lecco y los invitados. Sí, Santi, gracias. Diego, Lucía, las novedades tienen que ver con la provincia de Córdoba. Hubo 2 nuevos casos en la provincia de Córdoba, pero claro, lo que se informa a esta hora es que hubo un caso, básicamente autóctono, o sea, se contagió de la persona que viajó de Europa, una persona que tenía un contacto estrecho con el viajero que regresó a nuestro país. Esto tiene que ver además con la Universidad de Córdoba porque la persona trabajaba en ese lugar, así que desde el Ministerio de Salud de la provincia están diciendo que están aplicando el protocolo también allí en la universidad. Así que reiteramos el dato que desde esta hora hay 2 nuevos casos en la provincia de Córdoba. Uno viajó a Europa y esta persona de contacto estrecho con otra contagió a la segunda que tiene efectivamente coronavirus. Las 2 personas están evolucionando bien y hay que decir que también hay una persona en la provincia de Córdoba que tenía coronavirus y que ya se curó. Básicamente también es otra novedad de esta hora. Pero atención con este dato de esta hora de la provincia de Córdoba. Gracias, Franco, por la última información. Ya venimos con los invitados, Diego, y te dejo con ellos, pero antes te quiero preguntar, Diego, ¿cómo se siente estar en cuarentena? ¿Cómo es eso de estar en tu casa? ¿Qué sensaciones tenés? ¿Cómo te sentís? Te escucho, Santi, no sé cómo me escuchás vos, yo te estoy escuchando muy mal, estoy perdiendo un poquito la señal que tienen ustedes ahí mía. No sé si ustedes me escuchan bien, yo ya no estoy escuchando, ahora seguramente lo podremos solucionar. Yo estoy súper bien, imagínate lo que te decía recién, Santi, en mí no cambió nada. Lo único que cambió es la reglamentación nacional, lo dijo Alberto Fernández hoy en la cadena nacional, lo dijo incluso en términos muy duros, para el que no cumpla habrá una sanción penal, y me parece que nosotros los medios de comunicación tenemos que recoger ese guante. En esto no hay grietas, más allá de la opinión que pueda tener cada uno, y después también habrá tiempo para ir hilando fino sobre lo que pasó, porque en su momento el ministro Ginés González García dijo que era imposible que el coronavirus llegara a la Argentina. Después el mismo ministro tuvo que reconocer que esperaba que llegara más tarde de lo que finalmente llegó. Ha ido pasando de todo, pero el planeta entero está siguiendo desde atrás y está actualizando permanentemente la información y lo que se recomienda. Hoy la Argentina exige que aquellos que estuvimos en países que a partir de ahora incluyen en zona de riesgo como Estados Unidos, estemos hasta que se cumpla el fin de los 14 días en nuestras casas, y es lo que vamos a hacer, porque es simplemente lo que corresponde. Y no voy a cansarme de repetirlo. Ahora seguramente con el especialista vamos a tratar de explicar las mayores dudas que tenga la gente. Vamos a hablar con Claudio sobre qué está pasando con la economía, y con Felipe Miguel también sobre qué medidas especiales hay en la Ciudad de Buenos Aires, cómo está funcionando el SAME también. Pero yo estoy perfecto, simplemente como vemos, ustedes estuvieron conmigo también estos últimos días, no corren riesgo ustedes porque yo no tengo ningún síntoma, y a partir del día domingo, si a mí no me aparece ningún síntoma, ya está, ya se cumplió la cuarentena y hemos cumplido con
el protocolo al pie de la letra y con esta nueva reglamentación como no podía ser de otra manera. Yo no los escucho, Santi, pero si te parece pueden ustedes comenzar a hablar con Javier Farina, que es el infectólogo, el especialista, y con Felipe y Miguel también, sobre todas estas cuestiones que estamos planteando, ¿no? Cómo nos podemos cuidar, qué tenemos que hacer y si se puede, cuáles son los mitos que hay con este tema, porque hay circulando también mucha información que no es la correcta y está bueno pasar en limpio en todo este enjambre y esta cantidad de información enorme que tenemos todo el tiempo, a ver cuál es la manera correcta de proceder. Ya vamos con el infectólogo, le vamos a preguntar todas las dudas, pero antes le pregunto a Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se está trabajando, Felipe, en este momento de alta tensión y de mucha preocupación? ¿Cómo están coordinando con Nación? ¿Qué se puede dar como certezas a esta hora? En primer lugar, me gustaría destacar que no hay que alarmarse. Sí hay que tomar esto con la responsabilidad y con la seriedad del caso, y es ocupándose. Desde el gobierno de la ciudad estamos trabajando de manera coordinada, permanentemente en diálogo con el gobierno nacional, tomando las medidas que hay que ir tomando en cada etapa de la evolución de esta situación sanitaria. En particular, en el día de hoy, después de la conferencia de prensa que dio Horacio junto con el ministro de Salud, Fernán Quirós, se dispuso un decreto donde se definieron un conjunto de medidas que fundamentalmente apuntan a reducir el riesgo de contagio y de propagación del virus. ¿De qué manera? Reduciendo aquellos eventos o aquellos espectáculos o situaciones de gran concentración o concentración masiva de personas. Y por eso, dentro de estas medidas, hay dos formatos, de alguna manera, donde hay ciertas actividades o ciertos eventos que se suspenden por un periodo de tiempo y otro conjunto de actividades que tienen ciertas restricciones para poder ser llevadas adelante. ¿Qué va a pasar mañana? Las escuelas, por ejemplo, que es un rumor que anduvo en las redes sociales y que la política misma alimentó de algún modo. ¿Va a haber clases? ¿Hay algún periodo en el cual ustedes dicen, bueno, si entramos en emergencia se van a suspender las clases? Mañana va a haber clases con normalidad, el transporte público va a funcionar con normalidad. Las medidas que se tomaron tienen que ver con la suspensión de actos, de eventos, de reuniones o musicales como recitales o artísticos de más de 200 personas. Esto es una medida preventiva. Se suspenden también los locales bailables, los clases C, comúnmente conocidos como boliches. Se suspenden también las actividades en los museos, tanto los de gestión privada como los de gestión pública, los teatros y centros culturales de gestión pública. ¿Eso incluye al Teatro Colón también? Eso incluye al Teatro Colón también, incluye incluso las visitas guiadas, en particular, por ejemplo, al Teatro Colón. En el caso de los eventos deportivos, se va a permitir la realización de los eventos deportivos, pero sin participación de público. Y hay una situación donde no se suspenden los eventos, pero hay una restricción que tiene que ver con los teatros, los cines, los centros culturales de gestión privada, las salas de juego, los encuentros religiosos en templos o en establecimientos, donde hay una doble restricción. En ningún caso pueden hacerse estos encuentros o estas actividades con más de 200 asistentes. Pero además hay otra restricción que va en conjunto, que tiene que ver con, en ningún caso, superar más del 50% de la capacidad para la que fueron habilitados. Y tal vez con un ejemplo se grafica. Si hay un teatro que tiene capacidad para 800 personas, para 800 asistentes, no pueden ir más de 200. Y si tuviera una capacidad máxima de 300, no podrían ir más de 150. Esto busca también que haya más espacio y no haya una conglomeración tan apretada de personas. Volvemos con vos, Diego. Estamos con el infectólogo Farina también y con Suchovicki, y por supuesto con todo el impacto económico que tiene el coronavirus. Te escuchamos, Diego. Sí, simplemente tengo muchas ganas de charlar un rato con Javier, porque me parece muy interesante poder pasar en limpio, ¿no? Algunas cosas. Vos, Javier, sos infectólogo, estás obviamente mejor preparado que todos nosotros para contar esto. Hay mucha información circulando, mucha gente de buena fe preocupada, que por ahí toma medidas que no hacen nada porque cree que sirven. Mucha gente que con mucha maldad falsea audios de falsos médicos y dice cosas que no son. ¿Qué te parece, Javier, lo más importante a esta altura, ya con casos en la Argentina, ya con el mundo?
tomando la verdadera dimensión de lo que tiene todo esto. ¿Qué es lo fundamental, lo más importante que tenemos que saber todos? Y si te parece, desmitificar algunas de las cosas que se están diciendo de lo que a vos te parezca que es más importante. Bueno, hola Diego, gracias por la invitación primero. Lo más importante primero es no alarmarse, repito la frase de Felipe, no alarmarse, sino ocuparse e informarse. Y tratar de informarse de fuentes fidedignas, no informarse de un audio que se viraliza por WhatsApp o una nota de audio que mandan también por WhatsApp o por otra red social. Primero es informarse de fuentes fidedignas. Y de las medidas, también sigo tu línea respecto a conciencia social. O sea, no tenemos chance de mitigar, de frenar un brote, en este caso esta pandemia, sin conciencia social. O sea, hay medidas gubernamentales, medidas desde los ministerios de salud de todos los países y de cada región, que son importantísimas, pero si la población no toma conciencia social y cumple con estas normas, cumple con las recomendaciones también nuestras de si tengo síntomas, consultar rápidamente. Ahora no hay que minimizar síntomas en este contexto, es otra cosa importante. Uno a veces dice, bueno, vine de Estados Unidos y tengo un poco de tos, tuve un poco de fiebre, no hace falta que consulte. No, no es momento de minimizar síntomas de alguien que viene de los países con alta circulación viral. Hay que consultar, están las líneas telefónicas que bien se han difundido y la consulta precoz. Lavado de manos, estamos repitiendo esto mucho, sé que somos insistentes los infectólogos con esto, pero una de las formas más frecuentes hay que repetir todo. De contagio es tocar una superficie donde alguien dejó una secreción con el virus recientemente, no es que está mucho tiempo en una superficie en el día a día, y llevarse las manos a la boca, a la nariz o los ojos es una forma muy frecuente de contagio. Lavado de manos, no necesito alcohol en gel, agua y jabón. El jabón Alcanza con el lavado de manos. El jabón rompe la membrana de este virus. Ahora, Ferina, en el caso de aquellas personas, cuando se habla de los casos originarios, Sí. Que no han tenido, digo, que no son personas que han venido de algún viaje al exterior, ¿cómo detectar eso? Digo, ¿cuáles son las consultas a hacer? En esos casos, ¿qué es lo que uno tiene que tener como alertas a considerar? Bien, primero, ahora que me haces esa pregunta, quería aclarar lo de autóctonos que dijeron Sí. al principio. O sea, nosotros todavía no tenemos casos autóctonos, lo que tenemos son contagios de casos importados. Es diferente el término que hay que usar porque es muy importante. Cuando haya, si llega a haber circulación comunitaria Importantísimo esto, del virus, que es algo que puede pasar, como hemos visto de otros países, circulación comunitaria, que es ya no identificar un nexo, un contacto de alguien que viene, eso es otra situación en cuanto a las medidas de prevención y seguramente en cuanto también a las medidas gubernamentales. Hoy no es esa la situación. Estos casos nuevos que se contagiaron en Argentina son todos de un contacto que vino de afuera. Eso es un dato también muy importante. También trae un poco más de tranquilidad en medio de toda esta situación. Sí, porque también es la posibilidad de identificar, tanto identificarse uno mismo, si estuvo con alguien que vino de afuera que tenía síntomas y presenta síntomas, esa es la pauta de alarma para la consulta. ¿Sí? Si alguien no lo hizo y tiene tos o fiebre, es probable que tenga otra patología y también igual puede consultar. Quiero hablar un poquito también con Clave. Ahora vamos a retomar con Javier. Hay muchas dudas, la gente está preguntando un montón de cosas y está buenísimo también poder aclararlas. Y es fundamental esta distinción, Javier, que haces de la diferencia entre casos autóctonos, ¿no? De alguna manera el caso autóctono es cuando no se sabe de dónde vino y hasta ahora por suerte en la Argentina no está. Tenemos que contar también que el primer paciente que tuvo el coronavirus positivo en la Argentina ya fue dado de alta hace algunas horas, el que estaba en la GOTE, así que eso también es importante. Claudio, contame un poco la economía. Vemos que está todo derrumbado, que está todo el mundo preocupado no solamente por la cuestión biológica vinculada al coronavirus, sino por la cuestión económica. Argentina, como siempre ocurre con los fenómenos mundiales, es mucho más vulnerable. El riesgo país hoy llegó casi a los 3.200 puntos, subió el dólar en todas sus variables. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Que los principales países o algunos de los principales países empiezan a decir, bueno, tal vez podríamos estar entrando en algunos casos en la curva descendente de contagio. ¿Qué tenemos que esperar de la economía en general, pero sobre todo cómo afecta a la Argentina? Ojalá lo supiera y pueda también calmar, como decían ellos. Pero hay un punto que entiendo el llamado, entiendo lo que se está hablando. El Zócalo es riesgo país, 3.000 y pico de puntos, bajó la bolsa, 3.200. Pero la verdad es que eso es solo el título. El tema hay que sacarlo de ahí
y decir, bueno, esto tarde o temprano, y eso es lo que está pasando hoy en los mercados, va a jugar un rol importante en la economía real, ya no en los títulos del mercado, sino en la economía real. Recién escuchábamos, se va a suspender X cantidad de eventos, muy bien y está muy bien que se haga, pero ¿qué va a pasar con el tipo que vende chocolates o el tipo que vende en el kiosco, saca fotocopias en la puerta de un colegio, o el taxista que trae trabajo de Seiza al lugar, o la empresa de turismo y el hotel? Obviamente vas a tener, y ya está pasando en el mundo, una caída de demanda fenomenal. Y hace poco tuvimos una lección de economía muy buena al respecto, desde el punto de vista de quién le gusta este rubro. Vos tenés, obvio, que la economía mundial, al entrar algo más recesiva, se cae la demanda. La primera demanda que se cae es la de petróleo. ¿Cómo reaccionan los países ante eso? Tengo dos caminos. Restringo la oferta, como va a haber menos demanda, ofrezco menos para que no se caiga el precio, o, ¿saben qué? Hay pocos compradores, el que vende más barato gana, salgo a vender más barato. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la decisión de algunos países? Salir a vender más barato. Y ahí nos afecta. Porque si empiezan a bajar los precios de venta, termina afectando el precio sobre nuestras materias primas. Como afecta el valor de las materias primas y encima nosotros recargamos con retenciones, desde ese punto de vista iba a decir, ¿y cómo van a pagar? ¿Y la capacidad de pago de la Argentina? Entonces, y es ahí donde se dio ese círculo vicioso. Entiendo que los mercados son un termómetro, pero me parece que miraría más sobre los efectos de la economía real y si se puede hacer algo para mitigar también, sobre todo la gente que no tiene cómo postergar a precios. O sea, hay gente que, un jubilado que lo encerrase en la casa y que no le alcanza con la jubilación y tenía una changa, bueno, ¿cómo lo ayudás para que prorrogarle los impuestos, que pague menos, lo que fuera? Porque va a tener, o la gente que no puede salir a tener la demanda adecuada, va a tener un impacto fuerte sobre su bolsillo. Muy bien, hay información importante que llama desde la mesa especial que ha dispuesto el canal. Está Franco Mercuriali con información sobre los argentinos que quieren volver al exterior. Lo escuchamos. Bien, la última noticia tiene que ver con el decreto que ya está publicado, ya es oficial, la suspensión de los vuelos desde el exterior hacia la Argentina de los países con mayor conflicto con el coronavirus. ¿Qué pasa con los argentinos que están en vuelo o que estaban a punto de subir al avión, como es el caso de un vuelo de American Airlines con argentinos esta noche a punto de salir desde Miami, a los cuales les avisaron que el vuelo no iba a salir? Finalmente el vuelo sale rumbo a Buenos Aires y el gobierno está aclarando que hasta el día lunes aquellos vuelos que estaban previstos llegar a la Argentina lo van a poder hacer. Atención, porque por ejemplo la TAM tiene cancelados los vuelos de acá hasta el día lunes, ya lo tenía antes del decreto, los vuelos cancelados, y a partir de ahora tendrá que cancelar los vuelos probablemente por todos estos 30 días, los vuelos que hacen justamente Buenos Aires-Miami. Pero por otro lado hay otras aerolíneas que efectivamente tendrán que cumplir a rajatabla el decreto. Insistimos, hay todo un operativo. Por un lado, recomienda Cancillería que los argentinos que están en el exterior llamen a los consulados, no que vayan, sino que llamen por teléfono a los consulados para informarse, y van a permitir que a través de aerolíneas argentinas puedan regresar a la Argentina aquellos ciudadanos argentinos que quieran hacerlo. Esto es solo para los argentinos, no para los turistas. Ya está el decreto publicado. Y miren esta imagen que es increíble, es la de Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil estuvo en Miami, estuvo con Donald Trump, y esto que estás viendo es el ministro de Salud, el presidente brasileño y bueno, la traductora impresionante que estás viendo en pantalla, todos con barbijo, Diego, todos con barbijo. Y claro, el hecho fue que Bolsonaro estuvo con Donald Trump y con su ministro de Comunicaciones en Miami. Cuando regresó a Brasil se confirmó que el ministro de Comunicaciones está infectado con coronavirus, por lo tanto está en cuarentena Jair Bolsonaro, va a estar 2 semanas allí en el Palacio de la Alborada sin contacto con nadie hasta que determinen si tiene o no coronavirus. Y me dieron un dato, Trump no se quiso hacer el test de coronavirus a pesar de haber estado en contacto el sábado con un confirmado con coronavirus, que es el ministro de Comunicaciones del Brasil.
Espectacular, Franco, con toda la información allí desde la mesa de situación. Me da esto que contaba Franco Mercuriali recién para dar un pequeño pie o volver a retomar un segundito nada más, y ahora quiero ir con Santiago sobre la situación política en el gobierno argentino. Pero quiero retomar esto de la responsabilidad y de aquellos que se burlaron o subestimaron la cuestión vinculada al coronavirus. Hay dos casos a nivel político que son súper emblemáticos. El caso de Jair Bolsonaro, que venía relativizando o diciendo que por ahí podía tratarse de un invento, de una exageración de los medios de comunicación, lo que estaba pasando. Bueno, ahí veíamos la imagen de recién, con un funcionario muy cercano ya contagiado, con el resultado oficial de positivo, él mismo teniendo que cumplir una cuarentena. La situación de Donald Trump, que también había sido uno de los líderes mundiales que más había subestimado, incluso hasta se había burlado de lo que estaba pasando a nivel mundial. Ahora no solamente está Estados Unidos declarado zona de riesgo, sino que él mismo tuvo contacto con un caso positivo. Y un caso muy emblemático y muy gráfico también es lo que ocurrió en la NBA con un jugador de los Utah Jazz que se llama Gobert de apellido. A él le dio positivo por coronavirus, y por eso es que finalmente la NBA, que es una liga hipercompetitiva donde hay un montón de dinero en juego y una de las pocas ligas del mundo donde hay partidos prácticamente todos los días, la NBA decide suspender su liga por este jugador de los Utah Jazz. Pero algunos días antes, cuando todavía no se sabía que este jugador tenía coronavirus, él mismo, el propio Gobert, había dado una conferencia de prensa en las instalaciones de Utah Jazz y había hecho como una especie de broma de súper mal gusto, que ya en aquel momento había caído mal, porque había tocado todos los micrófonos de la conferencia de prensa como diciendo: yo a esto no le doy bola, para mí esto es una pavada. Finalmente él, el que había hecho esa broma de pésimo gusto en aquel momento, tiene coronavirus. Por él se tuvo que suspender la NBA y además contagió a otros 2 compañeros de equipo, así que ya son 3 aquellos que tienen coronavirus en los Utah Jazz. Por esto decimos que es importante repetir, aunque a veces piensen que somos unos plomos y que los estamos cansando, cumplir con las normas como estamos haciendo todos permanentemente y entender que no hay que subestimar, no hay que alarmarse, no hay que preocuparse, pero tampoco hay que subestimar la cuestión. En algún momento, Santiago, el propio gobierno, el propio Ginés González García había dicho: bueno, creímos que esto podía llegar más tarde, en algún momento se pensó que era directamente imposible que llegara el virus a la Argentina. Hoy ya sí se vio a Alberto Fernández, él mismo encabezando la conferencia, la cadena nacional. Contame cómo cayó esto en el gobierno y cómo está trabajando el gobierno argentino. Me parece que hay un punto de inflexión en el gobierno nacional, en la Casa Rosada, que fue la muerte que se produjo el sábado. Allí el gobierno me cuentan que los principales funcionarios de Alberto Fernández hablaron con Alberto Fernández y le dijeron: bueno, tenemos que dedicar todo el esfuerzo del gobierno por el coronavirus. Hasta ahí el gobierno estaba pendiente, y esto lo podemos hablar con Sucho en un ratito, de la renegociación de la deuda. Era el tema central en la Casa Rosada. Sin embargo, a partir del lunes hubo una reunión privada de Alberto Fernández con su equipo más íntimo de colaboradores y dijo: a partir de ahora la referencia del coronavirus ya no es más Ginés González García, a quien algunos sectores del propio gobierno cuestionan por aquello de haber subestimado la llegada del coronavirus a la Argentina. Bueno, ahora Alberto Fernández se hace cargo de esa situación, se pone al frente y todos los ministros tienen que reportar a él todo el tiempo. De hecho, el equipo de comunicación también se reformuló. Ginés González García tuvo 2 voceros que fueron apartados a partir de esta situación. Y Alberto Fernández va a ser el que encabece no solo las acciones de gobierno, sino también la comunicación. Por eso la cadena nacional de hoy, que algunos se sorprendieron la primera, pero Alberto Fernández lo decidió el lunes, después de que vio que el contagio crecía en Argentina y que el único tema que se habla en el gabinete hoy por hoy es este, Diego. Quiero plantear algo, esto que decís es súper interesante. Hoy escuchaba, Santi, temprano a Fabio Ketglas, que es urbanista, sobre todas las cosas, arquitecto, súper prestigioso. Lo quisimos invitar, pero tenía que viajar. Y él dijo algo que me pareció súper interesante y ahora quiero charlar con Javier también, que es el infectólogo que está invitado en el programa, Javier Farina. Él dijo: hay una parte, por supuesto la principal, la original, la que más preocupa, que es la parte biológica, de la cual se deben ocupar los ministerios de salud. Pero cuando ya se trata de una pandemia, como en este caso, es una cuestión de política integral, porque el Ministerio de Salud puede tomar las decisiones correctas, pero si Migraciones no actúa correctamente, las fuerzas de seguridad en las fronteras no actúan correctamente, Ministerio de Deportes no actúa correctamente, Ministerio de Educación no actúa correctamente, los medios de comunicación no actúan correctamente, también esto genera un peligro y incluso puede proyectarse en lo económico, como hablábamos con Claudio. Javier,
¿Se puede controlar la enfermedad o la propagación de este virus incluso antes de que se desarrolle la famosa vacuna que tanta gente está esperando, que hace algunos días se dijo que Israel podría estar eventualmente cerca, pero todo el mundo nos explica que esto va a llevar tiempo necesariamente? ¿La única solución es la vacuna o con la prevención se puede empezar a mejorar la situación mundial? Bien, sin duda que la vacuna va a ser un cambio radical como fue con la gripe H1N1, la nombraste vos también al principio. Ese es un cambio radical en cualquier patología infecciosa, tener una vacuna. Ahora, mientras no esté la vacuna, que no vamos a tener resultados de eficacia, no es solo Israel, hay 20 estudios ya andando con vacunas en todo el planeta, pero lo que uno necesita para poder difundirla e iniciar campañas de vacunación es resultados de eficacia, y los resultados de eficacia no son inmediatos. Si podemos cortarlo o frenarlo, sí. Los ejemplos son incluso China. Si quieren, con lo dificultoso que fue en su inicio, la situación de China hoy es que tiene muy pocos contagios nuevos diarios, a diferencia de fuera de China, que son mucho mayores. Otro ejemplo es Corea, que fue a testear un montón de gente inicialmente, a identificar los casos y los contactos. Y bueno, nosotros hoy tenemos, por suerte, ampliado en forma interesante el mapa de a quién considerar caso sospechoso. Tu caso, por ejemplo, que vos no tenés síntomas, no serías considerado un caso sospechoso, sino quien tiene síntomas, pero que venga de Estados Unidos, Europa o los 4 países de Asia que mencionamos, Irán, China, Corea del Sur y Japón. Es muy ampliado, entonces testear mucho nos ayuda justamente a controlar. Pero insisto con esto y reitero, como decís, somos reiterativos. Medidas gubernamentales y conciencia social, ¿sí? Está demostrado en otros brotes. Necesitamos que la población colabore. Para un brote de sarampión necesitamos que la población se vacune. Para un brote de dengue tenemos que sacar los cacharros que juntan agua entre todos. Bueno, para un brote de una infección por un virus respiratorio tenemos que cumplir con estas medidas de prevención. No, cuando hay circulación viral en un lugar, no estar más cerca de 1 metro, 1,5 metros de otra persona, evitarlo y evitar los eventos masivos, como bien dijeron también hace un rato, es una medida muy importante. En un ratito vamos a ir a Italia, porque allí por supuesto la situación está muy complicada. Fue uno de los países que, según entienden los especialistas, más tarde empezó a reaccionar. Santi, que tenés un dato ahí importante para aportar ahora, contame. Mira, 2 datos. Me cuentan que mañana en Ezeiza va a haber movimientos. El gobierno dispuso que haya más médicos de lo que hay habitualmente para reforzar el control. Al mismo tiempo, me dicen también que el gobierno va a apurar la partida de 1.700 millones de pesos a las provincias. ¿Para qué? Para crear laboratorios de control en las propias provincias, porque claro, si los contagios siguen sumándose, es probable que en algunos lugares no haya capacidad para dar respuesta. Por eso el gobierno apura el envío de fondos a las provincias. Quiero un segundito volver a conversar un tema que ya se ha dicho en el programa, pero vale la pena reiterar. Reiteramos que vamos a reiterar durante todo el día todas las dudas que haya. Está circulando un documento que habla de la suspensión de clases. Recién Felipe Miguel, que es jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, pero además el encargado de comunicar todas las novedades sobre el coronavirus en la ciudad, nos dijo que mañana hay clases en la ciudad. ¿Podemos confirmar esto nuevamente? Felipe, por favor, este tipo de cosas vinculadas a lo cotidiano, a lo diario, las clases, la actividad de todos los días, se mantiene por ahora igual, más allá de estos eventos especiales con mucha asistencia de gente que vos nos contabas. Sí, definitivamente. Y esto es una realidad dinámica. Por lo tanto, nosotros seguimos monitoreando la evolución de esta situación sanitaria y si se produjeran cambios en la situación actual, habrá nuevas medidas. Esto va evolucionando permanentemente. Me gustaría, Diego, retomar sobre un tema que lo mencionaste vos, lo mencionó Javier también, que es sí, claro, el de la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos. Porque el Estado está presente, está ocupándose. Desde el gobierno de la ciudad estamos reforzando el sistema de salud con la adquisición de insumos, equipamiento. Hicimos una convocatoria más enfermeros y enfermeras para estar preparados por si se produjera el crecimiento de los casos. Pero, como reforzaba recién Javier, todos nosotros tenemos una responsabilidad fundamental para evitar la propagación del virus y evitar los contagios. Y en eso, nuestra actitud, nuestra conducta va a tener un impacto significativo. Por eso, mi pedido a los ciudadanos
es el compromiso de cumplir con las recomendaciones que se están comunicando, que se están transmitiendo, que tienen que ver con los cuidados, con la higiene personal, con la responsabilidad, como en tu caso, Diego, si viniste de uno de los países que tienen un virus circulando, tomar conciencia y ser responsable cívicamente de hacer el aislamiento de los 14 días. Si hay una sospecha, llamar al 107, que van a encontrar a las personas preparadas justamente para poder atender y aclarar todas estas situaciones. Si trabajamos en conjunto, los ciudadanos responsablemente y desde el Estado, poniendo todos los recursos, como nos pidió Horacio que hiciéramos en el gobierno de la ciudad, y trabajando en conjunto también con otras jurisdicciones, como el gobierno nacional, vamos a estar mucho mejor parados. Excelente, vamos a ir a una pausa ahora. Me queda pendiente hablar con Claudio Suchovicki sobre la deuda. Algunos dicen que es una oportunidad para la Argentina esto que está pasando. Me refiero exclusivamente a la deuda, que nadie malinterprete por favor. Otros dicen que no, que perjudica la negociación que estaba llevando adelante Martín Guzmán, que tampoco puede viajar para continuar con las reuniones, sino que lo va a hacer vía virtual. Quiero hablar con Lucía, por supuesto, de lo que está pasando en los tribunales. Y vamos a ir a Italia, donde la situación está súper comprometida. Después de la pausa seguimos. Quédate acá en Ya Somos Grandes, dale. Para relocalizar su empresa o industria, consulte con el especialista Adrián Mercado. San Juan, tenemos todo lo que imaginás para un verano diferente. Desconectar para conectarte. Venite a San Juan. Edenor. Energía para estar unidos siempre. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. ExxonMobil. Latam y vos, juntos, más lejos. Seguimos acá en el programa. Bueno, está Claudio Suchovicki, economista, está Felipe Miguel, que es jefe de gabinete encargado de comunicar lo que pasa en el coronavirus en la ciudad de Buenos Aires, y Javier Farina, especialista. Pero vamos directamente a Italia. Ahí está Josefina, ella tiene una historia también para contarnos. Santi y Lucía, si les parece, conversen ustedes un rato con Josefina, que está ahí en Italia. No tenemos demasiado tiempo, pero sí vale la pena escucharla y escuchar su testimonio para entender cómo es la situación en uno de los países más afectados. Josefina, vos estás en cuarentena allí, contanos cómo lo estás viviendo, qué pasa en Italia, cuáles son las medidas de prevención que están tomando. Hola, buenas noches. Sí, estoy en Italia, precisamente en Milano, en un pueblo que se llama Branzate. Y bueno, las medidas que conocemos, ya estamos aislados. Yo llegué el día 21 de enero y el día 22 tuvimos el primer caso en un pueblo que se llama Codogno, y ahí cerraron todo el pueblo, y en este tiempo, al día de hoy, en ese lugar ya no tiene ninguna. Así que bueno, lo que tengo que hacer es quedarme en casa, salir lo menos posible. Los negocios, digamos, se entra de a uno, y si hay que hacer una fila, como en la farmacia que vino y que hace una fila en la calle con 1 metro de distancia. No hay clases, están cerrados los comerciales, los cines, Vamos a retomar en un ratito, si es posible retomar, porque se escucha mal. Josefina es una de las mujeres que está en cuarentena en Italia, es argentina. Retomamos a la Argentina, hablamos con Sucho. Diego había planteado el tema económico, ¿no? ¿Cómo hace la Argentina hoy en plena renegociación de la deuda, Sucho, con este tema de coronavirus que impacta directamente en la gente? Sí, sin duda está mucho más complicado. Igual es un tema, te lo dividiría en dos. El primero es el stock de deuda, lo que debes, y lo segundo es el flujo de cara para adelante. Si a Argentina le condonaran la deuda, te la regalan, decís, bueno, ¿sabes qué? No te cobro nada, vengo dentro de 10 años. ¿Crees que resuelve los problemas o va a estar igual dentro de 1 o 2 años? De hecho, ya entramos en default. Es un problema más estructural en realidad. No es si creemos que el problema solo es la deuda, es un problema. Es como hay muchas compañías que la vimos concursarse 20 veces, 30 veces, y por más que le regalen la plata, es un problema de eficiencia.
En Argentina es lo mismo. El primer debate es el stock de deuda. ¿Quién tiene la deuda? La deuda vale mucho, muy poco hace bastante tiempo. El comprador, el que paga 40, 45, está dispuesto a aceptar una quita, pero no tanto, porque si no, no hubiese pagado 40, 45. El Estado en ese stock de deuda va a querer pagar lo menos posible, va a decir, mirá cómo se cayó todo, etc. Pero será una negociación donde los dos, para mí, van a potenciar el poder de daño, no de construcción. No va a ser una negociación para mí amistosa, amigable. El Estado te va a decir, no te voy a poder pagar más que esto. El bonista va a decir, o los fondos van a decir, y bueno, y si no vas a tener que entrar en default. Y si entras en default, no es solo malo para el país. ¿Qué va a pasar con las empresas que también tienen que tomar deuda, con las provincias que también tienen que tomar deuda si se corta el crédito? Ese es el stock de deuda, entramos en esa etapa de negociación. Y lo más importante es discutir el futuro. ¿Por qué ahora voy a creer que me vas a pagar? Si el mismo bono que se está negociando hoy, me lo reestructuraste ya 2 veces, el discount, el bono par, ¿por qué esta vez va a ser diferente? Contame, ¿estás haciendo algo diferente? ¿Estás produciendo para ganar más o estás cobrando más impuestos? Por eso me parece que son 2 negociaciones. El stock de deuda, para mí menos importante, y el flujo y la capacidad de pago futuro de la Argentina, que sí es mucho más complicado porque ahí tenés que contar por qué vas a ser mejor de lo que fuiste antes y tantas veces frustraste y tantas veces defaulteaste. Habíamos prometido, Lucía, contar qué está pasando en la justicia en tiempos de coronavirus. También llega al Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia emitió una acordada, pidió que haya audiencias con muy pocas personas, que todos los trámites que se pueden hacer online se practiquen de esa manera, con un problema. El Poder Judicial tiene una emergencia tecnológica y estructural declarada por el Consejo de la Magistratura desde el año pasado y por el plazo de un año, porque prácticamente nada funciona. Esto lo anticipó el gremio de judiciales, que dijo, nos están pidiendo que reduzcamos las audiencias, que no se frene la justicia, pero tampoco el sistema tecnológico con el que cuenta el Poder Judicial resiste que todo sea de forma online. Te doy un dato, Santi y Diego también, y es que hay una jueza de ejecución penal en Quilmes, Julia Márquez, que podría estar podría tener coronavirus, y a ese juzgado directamente se le pidió que ninguno de sus trabajadores en la justicia bonaerense se presenten en el juzgado durante los próximos días. Es la primera alerta fuerte que tiene la justicia, puntualmente la justicia bonaerense, y reclamos por medidas de higiene en Comodoro Pi, alcohol en gel, papel higiénico en los baños, entre otras cosas. Reclamos de siempre, emergencia en tiempos de coronavirus. Gracias, Lucía, gracias, Santi, también por el aguante y por este programa especial. Gracias a los 3 invitados, a Javier, a Felipe, a Claudio también. Probablemente esto seguirá, así que podremos conversar ya la semana que viene cuando cumpla yo esta reglamentación. Es simplemente, para cerrar, quiero decir simplemente que tenemos que hacer lo que nos vayan indicando los especialistas. Nosotros fuimos siguiendo el protocolo. Puede ser un poco engorroso, puede ser incómodo, puede ser molesto, para algunos exagerado, para otros inservible que haya cambiado esto después de tantos días de haber estado acá, que haya llegado tan tarde esta disposición del gobierno. Hay humor para todos los gustos, pero me parece que más allá de toda percepción personal, más allá de toda grieta o más allá de toda idea que podamos tener de esto que está pasando, cuando es algo a nivel mundial y cuando nos compete a todos, tenemos que escuchar a los especialistas, escuchar a los que saben y acatar las reglas, aunque no nos gusten demasiado o aunque no las entendamos. Gracias a todos, gracias a la producción, a toda la parte técnica del canal por el esfuerzo. Se quedan ustedes en TN, se quedan con La Rosca. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Chao. Para vender su propiedad, consulte con el especialista. Adrián Mercado. Promoción turística entre Córdoba y Paraguay. Auspicia este programa Naranja. Somos parte de tu vida y estamos muy felices de serlo. La Estampa, restaurante italiano. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.